ocurrió a nosotros desde un principio. Yo vengo de un hogar católico practicante y conocí a mi esposo en el trabajo y me enamoré de mi esposo, pero mi esposo venía de un hogar donde nunca se habló del Señor. Y pues me enamoré de mi esposo y nunca, cuando mi esposo me propuso matrimonio, nunca le pregunté: Señor, ¿este es el esposo que tienes preparado para mí de toda la eternidad? Pues me casé porque definitivamente Dios es amor y a veces, a pesar de que nosotros no hacemos su voluntad ni le preguntamos si estamos haciendo su voluntad, pues Él permite por amor a nosotros que podamos nosotros hacer nuestra voluntad. Y nos casamos y empezamos a tener problemas en el matrimonio, primero porque yo quería obligar a mi esposo a que amara a Dios y quería obligarlo a que vaya a misa, a que comparta conmigo mi fe. Y eso pues creaba entre nosotros grandes conflictos. Empezamos después de esto a tener problemas económicos, puesto de que mi esposo se había quedado sin empleo y yo también, porque ocupábamos cargos políticos en Venezuela. Y cada vez que pasaba el tiempo yo me sentía que la palabra que en el mundo nos dice que había incompatibilidad de caracteres, que mi esposo y yo no nos llevábamos bien. Y así íbamos llevando el matrimonio sin centrarlo en el amor y en la voluntad de Dios. Pasaron unos meses y la situación económica de nosotros se fue poniendo más difícil y mis padres, que radican aquí en el Perú, me dijeron que mejor porque no veníamos a radicarnos en Perú. Y un primo le ofrece a mi esposo un empleo aquí en el Perú. Mi esposo y yo tomamos la decisión nuevamente, sin consultar al Señor si realmente era su voluntad traernos al Perú, y decidimos venirnos. Pues hermanos, ahora sé que sí realmente era la voluntad de Dios traernos aquí al Perú. Mi esposo pensaba en ese momento, cuando tomamos la decisión de venirnos, a pesar de que tenía un buen empleo, de que yo lo estaba dejando de lado porque ya yo me encontraba con mi papá y con mi mamá y mi familia. Y mi esposo pues se sentía un poco deprimido porque su familia toda completa estaba en Venezuela. Todo esto iba creando más conflictos entre nosotros, hasta que un día a mi esposo lo llaman para regresar a otro empleo en Venezuela. Mi esposo se va y yo definitivamente me sentía muy triste y muy adolorida, porque veía que ni él se sentía realizado como esposo, ni yo me sentía realizada como esposa. Al transcurrir el tiempo de ese viaje, mi esposo se va con la intención de que nosotros nos volviéramos a reunir como familia. Pero mi abuela y mi mamá siempre me decían que mi esposo también, confirmaban el hecho de que lo que yo sentía en mi corazón, de que mi esposo era inmaduro. Y mi abuelita me decía: si ese hombre te quiere, tiene que regresar contigo, tiene que venir acá a buscarte para llevarte, tiene que darte estabilidad económica. Y eso hacía que yo me llenara más de soberbia y de más orgullo. El tiempo iba pasando y mi esposo tampoco me mandaba dinero, no me mandaba ni nada, ni un regalo de Navidad para mi hija, y así iban pasando los años. Hasta que un día de estos 5 largos años, yo ya sentía como esposa que mi amor hacia mi esposo había muerto. Yo ya no me sentía enamorada de mi esposo, pero Dios ponía algo en mi corazón que era la fidelidad. Dios había puesto en mi corazón que mi fidelidad no era para mi esposo, sino era para él. Eso era lo único que me mantenía firme y fiel a la promesa esponsal que yo había hecho el día que contraje matrimonio: la fidelidad. Y eso iba llevándome a mí
a que también yo tuviera una lucha conmigo misma porque me sentía que no me amaba que no amaba a mi esposo, y cada vez había más conflictos entre nosotros por teléfono que nos iban distanciando más, hasta que un día mi hija me trae un rosario y me dice: mamá, quiero aprender a rezar el rosario, quiero saber cómo se reza. Mi abuelita me ha dicho que lo sabes rezar. Yo, hermano, me había apartado de lo que era la oración. Yo no rezaba más que la meditación, el examen de conciencia en la noche y un Padre Nuestro, un Ave María. Del resto yo no sabía lo que era rezar el rosario, no comulgaba, no adoraba al Santísimo y ni siquiera leía la Biblia. Mi hija insistió tanto en rezar el rosario que acepté empezar a rezar el rosario con ella. Y a medida que íbamos rezando el rosario, el Señor empezó y la Virgen María empezaron a guiarme por el camino de la restauración de mi familia. Yo, a medida que iba rezando el rosario, el Señor empezó a darme bendiciones. Encontré un trabajo, un empleo que no me lo esperaba porque yo no buscaba un empleo donde tenía una iglesia cerca. Enfrente de mi empleo quedaba una iglesia y había adoración perpetua, adoración al Santísimo Sacramento perpetuo. Y empezó a darme cosas que me parecían extrañas, porque en la empresa donde estaba trabajando me pagaban muy bien. Pero para esto, como yo estaba llena de soberbia y de orgullo, yo decía: bueno, si ya a mi esposo no le intereso, no me importa, porque yo puedo mantenerme sola. Eso fue lo que yo pensaba, pero al transcurrir de los rezos